Vamos a leer la palabra de nuestro Dios, hermanos, en esta preciosa hora. Y lo vamos a hacer en el libro de los Hechos, capítulo número 21. En el 22 vamos a leer del versículo número 6 en adelante. Hechos, capítulo 22. Y vamos a leer allí en el versículo número 6. El tema usted lo tiene ahí, lo ha podido ver. Es un tema muy interesante, muy lindo que queremos compartir esta noche. Y pues esperamos que sea de mucha bendición para cada una de las vidas, que lo vamos a disfrutar. Digo disfrutar porque la palabra del Señor, pues uno debe de aprender a disfrutarla. No hay nada más glorioso que disfrutar la palabra de nuestro Señor. A veces usamos lenguaje de ese tipo porque, bueno, la Biblia dice que, hermanos, el maná del cielo, que es la palabra de Dios, es la que nos alimenta, es la que nos sustenta, es la que nos bendice. Y por lo tanto nosotros pues debemos disfrutar la palabra del Señor. El Señor, cuando hablaba para que recibieran la palabra, los profetas le decía: come este rollo, disfrútalo, y te va a amargar el estómago, pero luego va a ser más dulce. Entonces eso, hermanos, es glorioso, porque aunque la palabra lo confronta a uno, la palabra de Dios, que es espada de dos filos, tiene esa característica que lo hiere, pero también lo sana. Así que usted que tiene la oportunidad de escuchar la palabra del Señor, pues sepa de que es una gran bendición, es un alto privilegio el que Dios nos concede de poder meditar en su bendita palabra. Vamos hermanos, a orar para pedirle a Él que Él nos hable. Hechos capítulo 22, versículo número 6. Dos preguntas que debemos hacerle a Jesús para ser usados por Él. Ese es el tema. Dos preguntas que debemos hacer a Jesús para ser usados por Él. Oremos. Padre, gracias te damos por lo grande de tu amor, de tu misericordia. Gracias te doy, Señor, por cada vida que continuamente, Señor, se conectan para recibir el consejo de tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque eres fiel y porque cada día, Señor, son nuevas tus misericordias a favor de tu pueblo. Dios mío, hemos leído tu palabra en la esperanza de que tú tienes un mensaje para cada una de nuestras vidas. Háblanos, Dios, por medio de tu bendita palabra. Edifícanos, exhórtanos, consuélanos, ministranos, Dios. Nuestro corazón está dispuesto para recibir tu santa y bendita palabra. En el nombre de Jesús atamos toda fuerza del maligno, y que tu gracia, Señor, que es infinita, Señor, alcance las vidas, alcance los corazones de aquellos que van a recibir tu palabra. Por Cristo Jesús, gracias. Amén, Señor. Y amén. Hermanos, nos quedamos en la semana pasada, el día jueves, en los últimos versículos que leímos fueron los últimos del capítulo 22, o los primeros del capítulo 22, donde vimos la defensa de Pablo, o donde comienza la defensa de Pablo. No obstante, pues nos adelantamos algunos versículos del capítulo número 22 para terminar el 21, porque estaban enlazados. Ahora vamos a comenzar, hermanos, del 6. Dice la Biblia: pero aconteció que yendo yo, aquí Pablo está dando su testimonio, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz
del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Amén. Hermanos, dije que este tema era muy interesante porque la mayoría de los cristianos no reparamos muchas veces en lo que implica ser cristiano, un seguidor de Cristo. Y prácticamente la mayoría nos quedamos en la entrada de la gracia del Señor. No obstante, habiendo una dimensión gloriosa, una vida diferente, una vida extraordinaria por el Espíritu de Dios, a la cual Dios quiere llevar a todo aquel que ha creído en Él. Pablo, hermanos, fue un hombre que dentro de los lineamientos religiosos, él lo dice en otras porciones, en otras cartas, donde él expresa su celo que él tenía por aquello que creía que era la verdad. Y aquello en lo cual él creía que era la verdad, él había estado dispuesto a dar su vida por ello, había luchado. Y ahora que él tiene el encuentro con la verdad, porque él le dice a los Gálatas que lo que él creía eran tradiciones de sus padres. No había conocido la verdad, sino que seguía tradiciones de sus padres. Pero ahora dice, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios reveló a Jesús a mi vida, dice Pablo a los Gálatas, para que yo le predicara entre los gentiles. Entonces, él entendió, hermanos, que Dios lo había trasladado de las tinieblas a la luz admirable. Y ahora él tenía la oportunidad de poder desarrollarse como un verdadero discípulo, como un verdadero hijo de Dios. Y Dios en su fidelidad, en su misericordia, pues hizo sobreabundar su gracia sobre él, de tal manera de que en la Biblia encontramos a este hombre sobresaliendo, hermanos, en una dimensión muy gloriosa. Ahora, uno se hace la pregunta, ¿por qué fue que él arribó a un nivel diferente de revelación de parte de Dios? ¿Será que Dios tiene exclusivos? ¿Será que Dios tiene favoritismo hacia algunas personas? Yo más creo que no. Lo que sucede es que ha habido negligencia de parte de aquellos que hemos sido creyentes, que hemos sido cristianos, en el sentido de cómo nosotros hemos abrazado la vida espiritual. La mayoría llega a las iglesias y pierde su tiempo, hermano. Y voy a decir que un buen porcentaje, la mayoría, el mayor porcentaje de la gente que llega a las iglesias pierde su tiempo. Digo eso, hermano, porque hay mucha gente despistada. Gente que va a la iglesia hasta sin Biblia. Gente que lleva con su celular y están ahí chateando. Gente, hermano, que no tiene conciencia ni tan siquiera de a qué va a la iglesia. Y eso lo que refleja es que esta persona, lo más probable,
es que no haya tenido una genuina conversión. Y por eso es que a veces cuando se apela a las emociones y se apela a la realidad de una verdadera conversión, hay mucha gente que pasa al frente y uno dice, pero uno creía que era cristiano. Pero cuando uno les pregunta que si se estaba reconciliando o aceptando al Señor, ellos dicen, miren, la verdad es que cuando yo acepté, estaba muy chico, muy pequeño, no sabía ni lo que estaba haciendo. Otros dicen, mi madre me traía a la escuela bíblica, después me traía al culto de jóvenes, después me dejó en el de adultos. Y pues ahí fui creciendo, creyendo que era cristiano, pero la realidad es que no había tenido una verdadera conversión. Y entonces cuando ellos escuchan aquella confrontación de la palabra, que llega a lo más profundo de sus corazones, es entonces cuando ellos abren su corazón y se produce un cambio, la transformación, el nuevo nacimiento. Pero es hasta entonces. Entonces, así como le he mencionado ese ejemplo, hay miles de personas en todo el mundo que ni tan siquiera saben qué significa ser cristiano. Ni tan siquiera saben lo básico, lo fundamental de la vida cristiana. No conocen la Biblia, no la han leído toda ninguna vez. Solamente han pasado ahí de vez en cuando leyendo algunos versículos, algunos capítulos. Pero no tienen la satisfacción de decir, he leído la Biblia y Dios me ha hablado y ahora conozco más de Él, ahora lo amo más a Él, ahora le estoy sirviendo con todo mi corazón. La mayoría de la gente no experimenta eso. Y es por eso que como la gente no tiene ese motor que los mueve, entonces ellos se quedan a medio camino, no avanzan en la vida cristiana y entonces se debilitan y son presa fácil del enemigo. Un verdadero cristiano, como lo hemos venido viendo, es una persona, hermano, que recibe el impacto de Dios. Y cuando recibe el impacto de Dios, su vida, sus emociones, sus sueños, sus metas cambian. Empieza una nueva proyección en la vida de ellos, pero es una proyección que se enfoca en hacer algo para Dios, en hacer algo en esta vida, hermano, para la gloria de Dios. Ya no tienen aquella mentalidad de estar, hermano, por estar en una iglesia, sino que ahora ellos quieren ir más allá del común denominador de toda la gente que está dentro de las congregaciones. Cuando uno mira a Pablo en todo su ministerio y uno lee su conversión, entonces uno entiende por qué es que él logró arribar a marcar una diferencia abismal de los otros siervos de Dios, de lo cual él nunca se vanaglorió. Y cuando él habló de eso, dijo, ha sido la gracia de Dios que ha sobreabundado en mí. No he sido yo, sino que ha sido la gracia de Dios en mí. Es decir, él lo entendió, no para gloria, para vanagloria de él, sino para glorificar al Señor. Porque desde el momento que él reconoce que es la gracia del Señor, entonces él está diciendo, yo recibí un don no merecido, un regalo de Dios. Y por ese regalo es que soy lo que soy. Y he llegado a ser lo que en el momento él era. Ahora cuando él va a presentar su defensa ante las autoridades romanas y judías, él le dice en estos versículos que leímos, dice la escritura que él les expresa cómo fue su conversión. Versículo número 6. Pero aconteció que yendo yo, dice, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. En este capítulo, Pablo da detalles muy magníficos de su conversión, que en el capítulo 9 no encontramos. Él dice que fue, hermanos, en pleno día. Dice que a mediodía. Cuando hablamos de mediodía, estamos hablando de las 12 del mediodía, cuando el sol está en plena fuerza. Él va en un lugar desértico, en un camino, y entonces cuando él va ahí, de repente lo rodea una luz del cielo. Pero él hace énfasis que es a mediodía para dejar bien claro
que la luz que a él lo rodeó y lo iluminó no era una luz cualquiera. Era una gloria que sobrepasaba la luz del sol. Y es que la gloria de Dios sobrepasa, hermano, cualquier luz que pueda brillar en este mundo. El Señor con su gloria la sobrepasa. Por eso es que a nosotros no nos debe vislumbrar ningún aspecto humano, ni la gloria de los hombres, que es por la que muchos llegan hasta matar y hasta codiciar y hacer atrocidades. Sino que, hermano, no hay cosa más gloriosa que poder ser alcanzado por la luz del Señor. Por eso es que la Biblia dice que Él nos trasladó de las tinieblas a la luz, a su luz admirable, de la potestad de Satanás al señorío de Cristo. Entonces, esa luz es gloriosa, resplandeció más que la luz del cielo, de tal manera que Él queda ciego. Y dice que cayó al suelo, fue humillado, fue derribado, porque nadie, hermano, puede experimentar una exaltación gloriosa si primero no es humillado, si primero no se humilla delante de Dios. Hay que, hermano, derribar el orgullo. Hay que derribar, hermano, todo aquello que uno cree que tiene derechos para que la gloria de Dios se manifieste y exalte la vida. ¿Cuántos hombres, hermano, han sido humillados porque ellos se exaltaron, porque los hombres los exaltaron, pero no esperaron a que fuera Dios el que los humillara, o sea, humillarse ante Dios para ser exaltados por Él? Cayó al suelo y oyó la voz, una voz, él no sabía que era la voz del Señor, una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ya lo he señalado en otras ocasiones y se lo voy a repetir. Cuando Dios le habló a una persona 2 veces por su nombre, es porque la persona estaba empecinada a hacer lo que iba a hacer. En este caso, Pablo no hubiera sido frenado ni detenido, al menos que el Señor lo frenara. Abraham, cuando iba a sacrificar a su hijo, Dios le habló y le dijo: Abraham, Abraham, no le hagas daño al muchacho, porque ya veo que me temes, pues no me rehusaste a tu único hijo. Estaba decidido a hacerlo, no estaba bromeando cuando iba con el cuchillo. Era un hombre que estaba decidido a mostrarle a Dios cuánto era su respeto y su temor hacia Él. Ahora los cristianos como que bromean y hacen medios pactos con Dios. Y hasta cantan: hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. O hacemos un pacto con Dios, pero a la hora de las horas ese pacto no existe. Las personas vuelven a hacer lo mismo, las personas no cambian. Pero en el caso de Abraham estaba decidido. Otro caso, Moisés, capítulo 3 del Éxodo. El Señor se le aparece en la zarza, en una llama. Y él va, Moisés, a ver aquella gloria, aquella luz que resplandecía en medio de la zarza. Y cuando él va, le habla a Dios y le dice: Moisés, Moisés, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Estaba decidido a ver la gloria de Dios, pero iba en condiciones no óptimas. El Señor tenía que cambiarlo, transformarlo, para que pudiera estar en óptimas condiciones en la presencia del Señor. Ahora, cuando Saulo oye la voz del Señor que le dice: ¿por qué me persigues? Esas palabras eran para que él analizara. En primer lugar, ¿a quién estaba persiguiendo Saulo? Saulo estaba persiguiendo a los cristianos. Andaba arrastrando a los cristianos, andaba metiendo a la cárcel a los hijos de Dios. Pero a Jesús él no lo conocía. Probablemente tenía noción de algo que había pasado con él, pero ahora está oyendo, está escuchando la voz del Señor que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Como él perseguía a los cristianos. Como él no conocía la voz del Señor, porque la voz del Señor empieza a reconocerse después de la conversión. Dios quiera que Dios te hable a ti. Puedas oír la voz audible de Dios. Puedas oír la voz de Dios a tu corazón. Puedas oír la voz de Dios a través de la palabra.
Porque nadie, hermano, queda insensible a la voz del Señor cuando Él se revela a nuestras vidas. Ahora, Él está escuchando la voz, pero no lo conoce. Y aquí viene la primera pregunta. Acuérdese del tema. 2 preguntas que se deben hacer a Jesús para ser usados por Él. 2 preguntas a Jesús para ser usados por Él. La primera que Pablo hace, el versículo 8, yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Oiga esa expresión, ¿quién eres, Señor? Usted ya ha escuchado que en este tiempo lo que el César demandaba era que dijeran, Jurios César, mi Señor el César. Y otro que expresara esa expresión a otra persona era catalogado como traición al mismo imperio. Ahora, si usted quiere, general, un soldado, voy a decir, de la religión, un ciudadano romano, está diciendo, ¿quién eres, Señor? Oiga, o sea, él está preguntando, ¿quién eres, Señor? Pero le está diciendo a Jesús. Esa pregunta que él hace, ¿quién eres, Jesús? Nosotros probablemente jamás se la hemos hecho al Señor. Y hay muchos cristianos que no se la hacen. Y la Biblia, hermano, nos enseña que el que mira a Jesús puede ver al Padre. El que oye a Jesús puede oír al Padre. Entonces, cuando nosotros llegamos a conocer a Jesús, no es, hermano, en el sentido cuando levantamos la mano y pasamos al frente, que hoy ya no se hace por el temor al coronavirus. Y entonces, ahora solo levanta la mano y ahí llega un diácono a orar y dice, bueno, repita conmigo la oración del penitente de Romanos 10:9. Que confiese que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Y entonces ya es algo. Pero la realidad es, ¿será que esa persona conoce a Jesús? La realidad es que no lo conoce. Ahí lo que ha hecho es un acto de fe, un paso de fe que le abrirá la puerta para conocer a Jesús. Como dice Oseas capítulo 6, creo que dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor. Es decir, la vida de todo buen cristiano debe de enfocarse en conocer a Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? Para algunos es el colocho. Para otros es ellos dicen su Señor. Pero ni tan siquiera entienden el valor que tiene esa palabra. Señor. Porque cuando se le decía Señor a una persona, ese lenguaje lo usaban los esclavos. Y más que todos los usaban aquellos que estaban agradecidos con sus amos. Habían vivido toda la vida con ellos. Sus amos se habían comportado bien con ellos. De tal manera que aunque había un momento cuando a ellos los dejaban libres para que se fueran, ellos se fueran a otras naciones, ellos no abandonaban a sus amos, al contrario, decían, tú eres bueno, mi Señor, de tal manera que yo no me quiero ir, quiero seguir contigo, en tu casa, servirte. Y entonces venía el amo, le horadaba la oreja, y entonces esa persona se convertía en esclavo para siempre de su Señor. Entonces, ser Señor, o sea, decirle a alguien, tú eres mi Señor, eso implica, hermano, que la voluntad, la vida, las emociones, los proyectos, las metas, todo lo que uno es y pretende ser en la vida, está bajo el reconocimiento de que Él es nuestro Señor. Que si Él lo permite, Él lo va a hacer. Nos va a permitir arribar a ese nivel de desarrollo en la vida, si Él como nuestro Señor lo permite, porque Él es el que gobierna y debe de gobernar nuestros pensamientos, nuestras emociones, todo nuestro ser lo debe de gobernar el Señor.
Y entonces decirle Señor a Él es decirle mi Dios, mi amo, mi dueño, el dueño de mis pensamientos, de mi voluntad, de mis proyectos. Ahora Saulo le dice, ¿quién eres, Señor? Yo quiero saber quién es el que me ha derribado. Yo quiero saber quién es el que me ha rodeado con esa luz gloriosa. Yo quiero saber quién es el Hijo de Dios. ¿Quién eres, Señor? Y entonces en esa expresión, en esa pregunta, viene la respuesta del Señor. Y le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Oiga, yo soy Jesús. Yo soy tu Salvador, porque Jesús significa Salvador. Yo soy tu Salvador y me estás persiguiendo. Estás oponiéndote a mí. Y entonces, eso, hermano, de decirle quién eres, es querer conocer al Señor. ¿Cuánto conocemos a Jesús? Nosotros tenemos un tema doctrinal que se llama la deidad de Cristo, la deidad del Espíritu Santo. Pero cuando arribamos a la deidad de Cristo, enseñamos bíblicamente que Él es Dios, que Él es soberano, que Él es omnipotente, que Él es omnisciente, Él es omnipresente. Él perdona pecados, Él sana enfermedades, Él tiene dominio sobre todo. Pero en la vida práctica, ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús en este momento para nosotros? ¿Qué tanto gobierna Jesús nuestra vida, nuestras emociones, nuestros pensamientos? ¿Qué tanto gobierno tiene Jesús sobre nosotros si le decimos Señor a Él? Oigan, qué tremendo. Por eso es que muchos un día, dice el Señor, le van a decir, pero Señor, en tu nombre. Señor, en tu nombre hicimos esto. En tu nombre predicamos. En tu nombre enseñamos. En tu nombre hicimos milagros. Y dice la Escritura, el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque esa expresión, decirle Señor, implica, hermano, y se lo vuelvo a repetir, que todo nuestro ser esté subyugado, rendido a los pies de ese Cristo glorioso que es Dios. No lo conocemos, y si lo conocemos teóricamente, pero en la práctica. ¿Se acuerda cuando el Señor calmó la tempestad? Que los discípulos lo despertaron porque se estaban ahogando, se iban a ahogar, y despiertan al Señor. Señor, ¿no te das cuidado que perecemos? Cualquiera diría, ellos tenían confianza que el Señor podía salvarlos. No, es como que le estén diciendo, Señor, nos vamos a ahogar, haz algo. Esas son las palabras de los apóstoles, de los discípulos en la barca. Pero el Señor se levanta y le dice, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Y parándose ante la tempestad, dijo, mar, viento, calla y mudece. Y se hizo grande bonanza. Y entonces Pedro, al ver aquello, y los discípulos dijeron, ¿quién es este? Que aún el mar y los vientos le obedecen. En la teoría, en el conocimiento, ellos podían pensar que era Dios. Pero en la práctica no lo habían visto, y ahora lo están viendo glorioso a Jesús, dándole órdenes a la naturaleza. Necesitamos conocer a Jesús. En nuestra vida personal necesitamos conocer a Jesús. Esto no es colectivo, esto es personal. A mí no me interesa, hermano, si la iglesia global no entiende esta verdad. Me interesa saberla yo y presentársela a usted. Si usted la entiende y arriba a ese nivel de, hermano, de saber quién es Jesús para usted. ¿Quién es Jesús cuando estás enfermo? ¿Es tu sanador? ¿Quién es Jesús cuando tienes necesidad económica? ¿Es tu proveedor? ¿Es Yahvé Jireh? ¿Quién es Jesús cuando estás en temores? Él es tu salvador. ¿Quién es Jesús cuando estás triste? Es tu consuelo. Es el consolador de tu vida. ¿Quién eres, Señor? Le pregunta Saulo. Y el Señor, muy caballero, le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Luego, versículo 10. Viene la segunda pregunta. Y dije, ¿qué haré, Señor? Él estaba acostumbrado a decir esas palabras a los alguaciles,
a los sumos sacerdotes, al imperio romano. Pero ahora él tiene un nuevo jefe. Ahora él tiene un nuevo gobernante. Y ahora él sabe que se debe a él y que las órdenes las va a recibir de él. Que todo lo que él va a ser dirigido por él. ¿Por qué muchas veces, hermano, nos va mal a los cristianos? Porque nos desligamos, nos desconectamos del señorío de Cristo. Entonces decimos que Él es nuestro Señor, pero no le decimos, Señor, ¿qué haré en esta situación? ¿Qué hago en este problema? En este problema familiar, ¿qué hago, Señor? Siempre queremos hacer nuestra propia voluntad, queremos tomar nuestras propias medidas, pero no le decimos al Señor, ¿qué hago, Señor? Y el Señor siempre a través de su palabra nos va a decir lo que Él quiere que hagamos. ¿Pero por qué muchas veces no consultamos a Dios en oración y por la palabra? Porque no queremos oír su voz. No queremos decirle, ¿qué hago, Señor? Si tan solo, hermano, tuviéramos la sencillez, la humildad para decirle, Señor, ¿qué hago en esta situación? ¿Qué hago en este problema familiar? ¿Qué hago en esta necesidad? Dios siempre nos respondería. ¿Cómo le responde a Saulo? Saulo está conociendo al Señor y ahora le dice, ¿qué haré, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Dice en el capítulo 9 de Hechos. ¿Qué quieres que yo haga? Y aquí dice, ¿qué haré, Señor? Y el Señor le responde y le dice, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Que hagas. Y como yo no veía nada, no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Mire esto, hermano, qué tremendo es. La luz lo había dejado ciego para este mundo. Ahora él tenía que esperar que una vez más la luz gloriosa del Señor se manifestara en su vida. Él está en tinieblas para este mundo, pero está en conexión con el Señor. Y el Señor le dice, ve ahí a Damasco, ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Y dice que él no veía. Lo llevan a Damasco, pero hay, hermano, esta expresión en el versículo número 10, la parte final, ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Ahí está el plan completo. Hermano, nosotros nos matamos diciendo, hermano, usted es un discípulo del Señor y el Señor lo quiere usar a usted y el Señor quiere que usted predique la palabra y el Señor quiere que usted sea santo y el Señor quiere que usted sea una persona que apartada del mundo y santificada para Dios. Y la gente dice, sí, tal vez lo logro, ahí voy a luchar. Pero aquí no es de que tal vez. Aquí es, hermano, como le dice a Saulo, ve y ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. No vas a andar argumentando, ahí se te va a decir. Y oiga esto, hermano, esto es tremendo. A veces estamos esperando que algo sobrenatural suceda. Y que si Dios me hablara al oído, si yo pudiera oír bien la voz de Dios. Y Dios te ha estado hablando ya hace tiempo y no la has escuchado. Porque a veces queremos que Dios nos hable a nuestra manera, como nosotros creemos que podemos creer. Si no nos habla de la manera por la cual nosotros podemos creer, no creemos. Pero Dios tiene su manera de hablar. Y ahora todo el plan de Dios que le tiene preparado, Dios se lo va a manifestar a través de hombres. Ya no lo va a hacer Él. A mí me llama la atención porque el Señor no se lo dijo ahí. Pablo, yo quiero que vayas a toda Asia, a Roma, a Europa, a Italia, y quiero que vayas y prediques, y te voy a guardar en todo el proceso, en todo el camino, y vas a ser apedreado, y vas a ser encarcelado, pero un día te van a decapitar, y entonces yo te voy a coronar, y vas a estar en mi presencia. Podía, hermano, decírselo el Señor, pero ¿por qué no se lo dijo? Porque el Señor tiene la manera de cómo Él nos habla, de cómo Él nos instruye, cómo nos muestra lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y dice acá, en el versículo número
12. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido. Oiga, este ya habla del plan de elección del Señor. Pablo más adelante va a hablar de la predestinación y de la elección incondicional del Señor. Pero ahora él está entendiendo, mira, en primer lugar, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que el que persigue a la iglesia de Cristo persigue al mismo Cristo. Eso se lo dice el Señor cuando le dice: ¿por qué me persigues? Y ahora va a entender otra verdad, que hermano, el venir al Señor, el recibir la revelación del Señor, no es que ahí en ese momento sucedió, ya había un plan soberano de elección. Dios nos había escogido. Por eso dice acá, y le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Todos los que iban con él oyeron la voz, pero no entendieron nada. Todos vieron la luz, pero nadie más se convirtió, sino solamente Saulo, solamente él. Y ahora le está diciendo Ananías que Dios lo había escogido para que conociera su voluntad. Es decir, la vida de él había de ser guiada por la voluntad del Señor, y él vería al justo y oiga la voz de su boca. Oiga, qué glorioso. Qué glorioso es el saber que Dios, hermano, no es alguien que se quedó como una ilusión en nuestra vida. Ah, qué lindo, hace 20 años el Señor se reveló a mí. Ah, qué lindo, hace 30 años el Señor me habló. Pero ¿y ahora qué? Hace 20 años hablé lenguas y ahora ya nada. Hace 20 años leí la Biblia y hoy ya nada. No, le dice: mira, esto comienza. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de las cosas que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Mire qué tremendo es esto. Le dice: estás en un proceso en el cual tienes que acelerar las cosas, tienes que dar los pasos necesarios, porque Dios quiere que oigas su voz. Dios quiere que predique su palabra. Dios quiere que seas testigo ante los hombres de las maravillas, de la gloria del Señor. ¿Qué fue lo que transformó a este hombre? Las dos preguntas que él hace: ¿quién eres y qué quieres que yo haga? Oh, si tan solo le dijéramos: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres? ¿A dónde está tu voluntad? ¿Cuál es tu propósito para mí? Mira, hermano, los jóvenes de este tiempo, si le hablaran al Señor y le oraran y le dijeran: Señor, ¿qué quieres?, se levantaría una generación gloriosa, poderosa. Porque el Señor, hermano, les diría a ellos lo que Dios quiere hacer. Pero la mayoría no oye la voz del Señor. No están dispuestos a abrir su corazón ni su oído a la voz del Señor. Y el Señor quiere seguir hablando. El Señor quiere seguir mostrándonos su voluntad. Pero muchas veces los cristianos no hemos aprendido ni tan siquiera a hacerle esas preguntas al Señor. De decirle: Señor, aquí está mi vida. Ahora te pertenece, Señor. Ahora yo soy un hijo tuyo. Ahora, Señor, permíteme hacer tu voluntad. Permíteme, Señor, ser el instrumento que tú quieres usar en este año 2020, 2021. Úsame, Dios. Aquí está mi vida. Eso, hermano, es lo glorioso. Eso debe ser lo importante para nuestras vidas. Eso debe ser lo más interesante para nuestras vidas, el saber que Dios tiene un propósito. Saulo no lo sabía, ahora lo está recibiendo y él le va a dar seguimiento a todo ese proceso. En toda su trayectoria, en todo su ministerio, él va a comprobar que realmente Dios tiene propósitos para la vida de él. Eso, hermano, es importante, pero hay que disponer nuestra vida para el Señor. Hay que decirle: aquí estoy, Señor.
Aquí estoy. Yo no quiero que los años vayan pasando y me estoy haciendo más viejo y con dolores, con achaques. Ya no puedo ni predicar ni enseñar. Yo quiero, Señor, que me uses. Aquí está mi vida. Tómala. ¿Qué quieres que haga? Dame las coordenadas, dame los lineamientos. ¿Qué quieres? Lo básico, lo que le dice a Ananías. ¿Por qué te detienes? Levántate, bautízate, da los primeros pasos. Y entonces ahí va a comenzar, ahí comienza un desarrollo, recibe el Espíritu Santo, empieza a hablar en lenguas y Dios lo empieza a usar de una manera gloriosa. Él es el único que habla de los 9 dones y dice que él tenía los dones de Dios, que hablaba más lenguas que todos. ¿Por qué? Porque fue un hombre que aprendió, hermanos, a entender la voluntad de Dios. 2 preguntas. ¿Quién eres? Jesús. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué plan tienes para mí? ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué me has cambiado? ¿Por qué te has revelado a mí? Eso es lo más glorioso. Oremos al Señor en esta noche, hermano. Dios quiera que entendamos lo que Dios, hermano, quiere hacer por nuestras vidas. Que valoricemos, hermano, lo que Dios en su misericordia quiere hacer. Únase conmigo y oremos a nuestro Padre Celestial. Tenemos unos minutos para orar al Señor. Padre, te damos gracias por lo grande de tu amor, lo grande de tu misericordia. Gracias, Señor, porque a lo largo de los años tú vas mostrando, Señor amado, lo que tú quieres hacer con nosotros. Dios mío, te suplico en el nombre de Jesús por todas aquellas vidas que van sin rumbo y sin dirección, que no tienen proyectos en sus vidas. Dios mío, abre su entendimiento, abre su corazón, que sean como Caleb, que aunque los años vayan pasando, su fuerza, su vigor, su visión, su dinamismo no se pierda, que puedan tener esas ansias de ser usados por ti. Dios mío, en el nombre poderoso de Cristo, pongo en tus manos, Señor, la juventud de ese tiempo. Pongo en tus manos, Señor, esta generación que se está perdiendo. Señor, rescata a los jóvenes. Señor, aviva la juventud. Levántalos para la gloria de tu nombre. Que tengan propósitos gloriosos en sus vidas. Propósitos de servirte. Propósitos de amarte. Propósitos, Señor, de ser bendición para esta nación y para el mundo entero. Dios mío, obra. Obra, Padre eterno. Obra, soberano Dios. Para ti no hay nada imposible. Espíritu Santo, llénalos. Espíritu Santo, ministralos. Espíritu Santo, úngelos. Dales dones. Dale esos regalos especiales a la juventud de este tiempo. Anímala, llénala, Dios mío. En el nombre de Jesús. Revélate a ellos. Revela tu voluntad. Revela tus propósitos a sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, ahora sean impactados, sean llenos de tu espíritu. Oh, Dios mío, no permitas que Satanás, Dios mío, le robe su juventud, le robe su fuerza. Dios mío, en el nombre de Jesús, levántalos. Redargúyelos, llámalos a la oración, al ayuno, a la lectura de tu palabra, a la capacitación teológica, a la búsqueda de ti. Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, levanta, Señor, una poderosa generación con convicciones, con fuerza, con el vigor de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, glorifica tu nombre, Señor. Padre, esta noche te pido por Rosa María. Sana a mi hermana, sana su corazón. Haz un milagro en tu hija, Señor. Por sus llagas fuisteis curada, hermana. Recibe en el nombre de Jesús. Te pedimos por Germán García, Señor. Provee ese empleo, Padre. Abre puertas, Señor, para que pueda hallar un empleo digno, Señor amado. Glorifica tu nombre, Señor. Bendice, Señor, a tu hijo con ese trabajo, con ese empleo. Nuestra hermana Silvia Ardón, Señor, sana su hombro, Dios mío.
Quita toda enfermedad, quita toda dolencia en el nombre de Jesús. Por sus llagas fuisteis curada, hermana, en el nombre de Jesús de Nazaret. Glorifícate, glorifícate, Señor. Haz un milagro glorioso en cada uno de tus hijos y de tus hijas. Te pido por Ana Aguilera, por sanidad, sana a tu hija. Señor, extiende tu poderosa mano sobre ella, en el nombre de Jesús de Nazaret. Glorifica tu nombre, Señor. Te pido por mi hermana, Señor amado, Nazaret. Señor, fortalécela. Anímala, Dios mío, llénale de tu espíritu, dale fuerza como la del búfalo. Obra, Señor, en su vida, en el nombre de Jesús. Te pido por Patricia Ardón Ibáñez, Señor, que está enferma, sánale, Dios mío. También sana a Marisol Mejía. Señor, convierte a Kevin Jesús, Señor, a William Jonathan, obra un milagro, Señor amado, salve estas vidas. Señor, conviértelas. Señor amado, rompe las cadenas que los tienen atados al pecado. En el nombre de Jesús de Nazaret, obra poderosamente. Obra en el nombre de Jesús. Nuestra hermana Lilian Jovel, Señor, sana su garganta. Obra un milagro, Señor. Obra un milagro en tu hija, Dios amado. En el nombre poderoso, reciba ahora el toque de la mano del Señor. Recibe en el nombre de Jesús de Nazaret. Glorifícate en mi hermana Elizabeth Carrillo. Provee ese trabajo, dale salud en el nombre de Jesús de Nazaret. Glorifica tu santo nombre, Señor. Te pedimos por mi hermana Sandra Rivas López. Provee ese trabajo, Señor. Abre fuentes de empleo. En el nombre de Jesús, tú eres la fuente de toda bendición. Obra poderosamente en el nombre de Jesús. Mi hermana Alma Silva, sánala, Dios mío. En el nombre de Jesús, obra un milagro en ella. Mi hermano William Silva, sánalo, Dios mío. En el nombre de Jesús, por sus llagas fuisteis curados. Recibe en el nombre de Jesús. Te pido por Samuel Gamero, Señor. Obra, Dios mío. Obra un milagro, Señor amado. Glorifícate, pon sueños, anhelos de servicio y de entrega, Señor. En el nombre de Jesús, glorifícate, Padre, en ese joven. Obra, Dios mío. Úsalo para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, bendice a sus padres. Señor amado, glorifícate. Llega, Señor, hasta Wichita. Bendice mis hermanos, Señor. Bendice su ministerio, Dios mío, para la gloria de tu santo nombre. Glorifícate, Padre. Haz un milagro glorioso, Dios mío. Que este siervo te sirva, Dios amado, para la gloria de tu nombre, Señor. Te pedimos por Ruth Santos, Señor, para que salga bien de la cirugía. Obra, Señor, un milagro. Obra tú, Señor. Glorifica tu nombre, Señor amado. Obra ese milagro glorioso. Nuestra hermana Anita García te pide por sanidad. Obra, Dios mío. Señor, reprendo toda enfermedad, toda dolencia, Dios mío, en el nombre de Jesús. Por sus llagas fuisteis curada. Por sus llagas recibe ahora en el nombre de Cristo Jesús. Mi hermana Elba Martínez, sánala, Señor. Sana a su familia. Obra con poder, Señor. Quita toda dolencia, toda enfermedad de esta familia. Para la gloria de tu nombre te pedimos por Jesús Ramírez. Señor, por provisión de empleo, abre los cielos. Abre los cielos, que cuando llame a la puerta se le abran esas puertas de empleo en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Bendice tu iglesia. Bendice tu pueblo con salud, con protección, con provisión. Bendice tu iglesia. Bendíceles grandemente, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias. Muchas gracias. Agradécele al Señor. Él escucha nuestra oración. Reciba ahora en el nombre de Jesús. Pongo en tus manos nuestra nación. Bendice el presidente, bendice su gabinete de gobierno, bendice su familia, bendice la Asamblea Legislativa, bendice el Poder Judicial. Señor, ten misericordia de las autoridades, ilumínalos, Dios, para que puedan sacar adelante este país. Quita todo espíritu de corrupción, de maldad, de envidia, de codicia. En el nombre de Jesús, espíritu de odio, en el nombre de Jesús los echo fuera.
fuera en el nombre de Jesús. Que tu palabra corra con poder, que miles de almas, millones de almas sigan siendo alcanzadas para la gloria de tu santo y bendito nombre. Obra, Espíritu Santo, fluye, Señor. Fluye a través de tus siervos. Bendice cada líder, cada anfitrión, cada supervisor que ya está trabajando. Bendícelos. Bendice cada célula que se ha reactivado. Bendíceles. Úsale grandemente, Señor. Bendice cada ministro, cada obrero. Bendice las diferentes filiales acá en El Salvador y fuera en otros países. Glorifícate, Padre. Te pedimos misericordia para Honduras. Te pedimos misericordia para Guatemala. Señor, que han sido afectadas por las tormentas y huracanes. Señor, ten misericordia. Abre los cielos. Derrama bendición abundante. Señor, usa, Señor, a quien has de usar para bendecir económicamente y materialmente a las familias afectadas. Abre los cielos. Derrama tu bendición, Señor amado. Bendice Centroamérica, Nicaragua. Bendice Belice, Panamá. Señor, Suramérica. Bendice México. Bendice los Estados Unidos, el Canadá. Bendice las naciones europeas, las naciones asiáticas. Dios mío, obra con poder, obra soberano Dios. Para ti no hay nada imposible, Dios amado. Bendice las economías de tus hijos, Señor. Bendice las empresas, los negocios. Abre los cielos y derrama tu bendición, Señor, abundante. En el nombre de Cristo, envía tu avivamiento, Señor, en este tiempo final. Sabemos que tú estás a las puertas. Oh Dios mío, aviva tu obra en este tiempo final. Aviva tu obra, Señor, con poder. Aviva tu obra, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Dios mío. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia. Te adoramos, amado Dios. Gracias, Señor. Gracias por cada vida, Señor, que estuvo conectado, Señor, para orar y escuchar tu palabra. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios, hermanos. Dios me los bendiga. Bendiga sus hogares, sus familias. Les bendiga ricamente, hermanos. No dejemos de orar a nuestro Padre Celestial. Él tiene propósitos para nuestras vidas. Pasen feliz noche, hermanos. Dios me los bendiga y compartamos la palabra de nuestro Dios cada día. Gloria a Dios.